Una vez visto los temas de prueba de simultaneidad, de prueba de exogeneidad y el tema de la prueba de causalidad de Granger, además de los ejemplos correspondientes, y también explicando la relación que existe entre causalidad y exogeneidad, lo que vamos a hacer ahora es aplicar los métodos de ecuaciones simultáneas para cuando se ha determinado que existe simultaneidad en un sistema. Como ya decíamos, los mínimos cuadrados ordinarios en ese caso provocarán estimadores sesgados y que no tengan la propiedad de ser asintóticos. Entonces vamos a utilizar otro tipo de métodos, el método de mínimos cuadrados indirectos y el método de mínimos cuadrados en dos etapas específicamente. Entonces, antes de iniciar con la explicación, existe una nota que es importante considerar. Existe una situación en la cual el método de mínimos cuadrados ordinarios sí puede ser aplicado apropiadamente aún en el contexto de ecuaciones simultáneas. Este es el caso de los modelos recursivos triangulares o causales. ¿Quiénes son esos modelos? Se ha puesto aquí un ejemplo para que entendamos cuándo estaremos en la presencia de ese tipo de modelos. Aquí tenemos una primera ecuación que está explicada por variables exógenas. Hay que entender aquí que las variables del lado izquierdo son las variables endógenas y las que están como X son las variables exógenas. En la segunda ecuación vemos que el valor de Y2 está determinado por Y1 y por dos variables exógenas. Y en el caso de Y3 está explicado por las dos primeras variables endógenas más las dos variables exógenas. Lo que aquí se supone es que existe una correlación contemporánea cero, es decir, que no hay relación entre la perturbación 1 con la perturbación 2, ni de la 1 con la 3, ni de la 2 con la 3, es decir, entre ellas no existe una correlación. Vamos a ver cómo se puede demostrar esto o matricialmente cómo podríamos encontrar el caso de los modelos triangulares. Se refiere a un modelo triangular por la siguiente razón. Cuando nosotros establecemos este concepto de las ecuaciones y pasamos del lado izquierdo todo lo que se encuentra en el lado derecho, pues entonces, y dejamos solamente el término de perturbación estocástica, vamos a proceder de manera muy similar al procedimiento de la condición de rango. En este sentido, lo que tenemos es simplemente que vaciar en una matriz de variables endógenas cuáles son los coeficientes. En este caso, este beta 1, 0 pasaría del lado izquierdo y como solo necesito identificar las variables endógenas, pues en el caso de la segunda ecuación, este valor de beta 2 0 y de beta subíndice 2, 1 son los que se van a pasar del lado izquierdo, lo mismo para beta 3, 0, beta 3, 1 y beta 3, 2. Una vez que hacemos esto, simplemente extraemos los coeficientes en esta matriz que ustedes pueden ver del lado derecho y lo que vamos viendo es que el primero o la primera de las ecuaciones solamente se explica por sí misma, ¿no? En el caso de Y2 también únicamente se explica por ella misma y por el valor de Y2, ¿no? Aquí está, Y2 vale 1, Y1 vale beta 2, 1 y nada más. Entonces, no estamos considerando las constantes, solamente estamos considerando los valores de Y1, Y2 y de Y3. Y entonces vamos haciendo este vaciado de los coeficientes de tal manera que cuando hacemos el vaciado completo, pues nos damos cuenta de que la variable Y1 y Y2 también explican a Y3, pero pasa algo curioso. Lo curioso es que se presenta este caso de la matriz triangular. Se refiere justamente a esta posición, ¿no? En la que nosotros vemos aquí un triángulo y ese triángulo pues es el triángulo superior de los coeficientes para las variables dependientes. Pero también vemos otra cosa muy interesante que es que el modelo cumple que el término de perturbación subíndice i, es decir, 1, 2 y 3, con respecto a las variables x son iguales que 0. Es decir, en la primera, en la segunda y en la tercera ecuación. Entonces uno podría pensar, pero probablemente el término de perturbación
U1 con U2 y U1 con U3 y 2 con 3 tengan relación, pues porque aquí, por ejemplo, vemos que Y3 está determinado por Y1 y por Y2, y como Y1 tiene relación con U1 y Y2 con U2, por esta razón, U3 entonces debería de tener relación con U1 y con U2. Sin embargo, aquí pasa algo muy característico, que es que mientras Y1 es afectado a Y2, es decir, que Y1 está afectando, mejor dicho, a Y2, aquí se ve en la segunda ecuación, Y1 está afectando a Y2, pero Y2 no afecta a Y1, es decir, por ejemplo, aquí Y1 no está siendo afectado por Y2, eso es lo que se está diciendo. Entonces, aquí hay solamente una relación unilateral. Y luego, ¿qué pasa con la ecuación 3? Si bien es cierto, Y1 y Y2 están afectando a Y3, Y3 a su vez no afecta ni a Y2 ni a Y1. Y esto permite generar esto que se conoce como el triángulo superior en nuestro sistema de ecuaciones, y lo que representa es un modelo recursivo o un modelo triangular. Únicamente en este caso se está cumpliendo que la relación es unidireccional o unilateral en un sistema de ecuaciones. Sin embargo, en la práctica, pocos modelos presentan este tipo de relaciones unilaterales, pero sí es importante pues mencionarlo porque podría llegar a presentarse un caso de estos. En la práctica, les he dicho que esto casi no se va a presentar, por eso vamos mejor con lo que generalmente sí se ve. Entonces vamos a utilizar un método conocido como mínimos cuadrados indirectos, que se aplica, por cierto, exclusivamente a ecuaciones exactamente identificadas, lo cual quiere decir que si tú tienes una ecuación sobreidentificada, este método no servirá. Este método aquí establecemos solo aplica para las ecuaciones exactamente identificadas y consiste de 3 pasos. Primero se obtiene la ecuación en forma reducida, después se aplica mínimos cuadrados ordinarios individualmente a las ecuaciones en forma reducida. Esto ya también lo hemos explicado un montón de veces. La razón obedece a que las ecuaciones en forma reducida, aquí lo voy a poner, se explican exclusivamente por variables exógenas. Esa es la razón por la que sí se puede aplicar el método de mínimos cuadrados ordinarios. Bueno, ese es el segundo paso. En el tercer paso se obtienen estimaciones de los coeficientes estructurales originales a partir de los coeficientes estimados de la forma reducida obtenidos en el paso 2. Entonces nosotros aquí vamos a utilizar ya mucho de lo que hicimos en su momento en los ejercicios previos, pero ya vamos a aplicarlos pues a un procedimiento a través de un programa estadístico. Entonces, para poder iniciar con este ejemplo, les voy a proponer un sistema de ecuaciones muy parecido al que ya hemos desarrollado. En este ejemplo tenemos la oferta explicada por los precios y la demanda explicada por los precios y los salarios. Entonces, aquí sabemos que en ejercicios previos esta ecuación estaba arriba y esta estaba abajo, entonces eso es lo único que ha cambiado. Sin embargo, lo que sí podemos identificar ya por las condiciones de orden y específicamente por la condición de orden es que esta es una ecuación exactamente identificada, mientras que la de abajo es una ecuación subidentificada, por lo tanto esta no tiene solución. Al no tener solución, pues bueno, esta no nos va a interesar. Q y P son las variables endógenas y W, que son los salarios, es la variable exógena. Entonces vamos a aplicar rápidamente el ejercicio para que vean lo fácil que es desarrollar esta prueba de mínimos cuadrados indirectos. Lo primero es obtener la ecuación en forma reducida. ¿Cuál es la ecuación en forma reducida? Bueno, pues es fácil ver que lo que vamos a obtener es que los precios se explican en función de la única variable exógena, que aquí es claro que es los salarios, más un término de perturbación estocástica, y luego la otra variable que es endógena también se explica en términos de pi subíndice 2 más pi subíndice 3 más la otra variable exógena y otro término de perturbación estocástica. Entonces hasta ahí ya he desarrollado el primer paso, que es obtener, mejor dicho, la forma reducida y después aplicar mínimos cuadrados individualmente a cada una ecuación en su forma reducida. Entonces para esto
pues necesitaré un ejercicio ya con variables, tanto para Q como para P como para W. Entonces aquí vamos a proponer un ejercicio muy sencillo de algunas cuantas variables para que podamos desarrollar esta metodología. Entonces, en adelante, cuando comencemos a trabajar con este tipo de modelos, vamos a utilizar las siguientes librerías para que ya las vayan identificando ustedes y las podamos ir utilizando. Estas son las librerías. Se utiliza la base de datos MSI y se instala la librería SystemFit. Esta librería SystemFit dentro de R es pues una de las librerías más completas para poder desarrollar lo que se conoce como sistemas de ecuaciones simultáneas, que es el tema que hemos desarrollado en las últimas clases. También se van a necesitar algunas otras librerías, no necesariamente se ocupan todas, pero vamos a tenerlas aquí listas, que es la librería Matrix, la librería CAR, la librería LMTest y la librería SU. Entonces, dice aquí que se utilizará el archivo de Hausmann, pero en realidad vamos a cambiarle aquí el nombre, no es el de Hausmann, sino es el de MSI, modelo de mínimos cuadrados ordinarios. Mínimos cuadrados indirectos, perdón. Entonces, ya lo habíamos dicho aquí arriba, ¿no? Vamos a utilizar entonces esa base de datos, vamos a encontrarla en el escritorio. Después les pasaré también, obviamente, estos datos para que ustedes puedan replicar el modelo y aquí está mi base de datos. Es una base de datos muy sencilla, con pocos datos para que podamos abstraer este conocimiento de manera muy sencilla. Fíjense, son estos los datos. Aquí tengo la cantidad demandada, el precio y los salarios, ¿no? Son solo 10 datos. Con 10 datos es más que suficiente para poder demostrar todo esto que hemos venido trabajando. Vamos a desunir los datos y vamos a hacer aquí el paso número 1, que es obtener la ecuación en su forma reducida y sus respectivos coeficientes en forma reducida. Entonces, recuerden ustedes que eso es en lo que nos quedamos. Ya tengo la ecuación de P en función de W y de Q en función de W. Eso es lo que voy a hacer ya de manera empírica. Aquí está P en función de W, aplicando LM, que son mínimos cuadrados ordinarios, porque la variable P está explicada por la variable exógena. W, entonces, el resumen de esto nos da estos valores. Este es el coeficiente de intersección, este es el coeficiente dependiente. Aquí tenemos entonces ya los valores que nos está pidiendo el primer ejercicio. Esto sería pi0 y esto sería pi1. Entonces, vamos a poner aquí en pi0 el valor correspondiente de 12 y en pi1 el valor de 1. Esos son los coeficientes. Ahora vamos a regresar con la ecuación de Q en función de W para que de ahí obtengamos pi subíndice 2 y pi subíndice 3. Este es pi subíndice 2 y ese es pi subíndice 3. Esto se encuentra en la regresión número 2 y estos son los resultados. Los resultados para la explicación de Q en función de W pues son 32.5 y menos 0.75. Entonces vamos a poner acá nuestros resultados, 32.5 y menos 0.75, si no mal recuerdo. Ajá, 0.75. Una vez que tenemos esos resultados de menos 0.75, pues ya tenemos todo listo, en realidad, porque fíjense ustedes, este ejercicio es muy similar a uno que ya habíamos desarrollado en el pasado y que me voy a regresar un poco para que ustedes identifiquen a quién me estoy refiriendo. Nosotros empezamos a desarrollar estos ejercicios con el ánimo de ver cuando teníamos ecuaciones exactamente identificadas y ecuaciones sobreidentificadas. En este caso desarrollamos este ejercicio, fíjense, es muy similar al que estamos ahorita presentando. Es Q en función de alfa 0, alfa 1, los precios para las dos ecuaciones de oferta y de demanda. Sin embargo, ahora en la ecuación 2 yo tengo a W y en la ecuación 1 es donde no tengo ya otra variable exógena. Entonces, esto únicamente se invierte, ¿no? De aquí, ustedes recordarán que encontramos estos dos valores, ¿no? Este beta y este beta 0 y este beta 1. Entonces, lo único que voy a hacer aquí es para ejemplificar,
voy a recortar este resultado y me lo voy a llevar a la biblioteca junto con este otro para que también los pueda utilizar ahorita más adelante. Lo que estoy intentando explicar es cómo con una estructura muy similar, donde las ecuaciones están invertidas, lo único que va a pasar es que si yo estaba obteniendo estos valores para beta y para beta 1, para beta 0 y beta 1, pues ahora van a ser simplemente los mismos para alfa 0 y para alfa 1. Entonces regreso a mi desarrollo, ya esto ya no es necesario hacerlo porque ya lo hemos trabajado, insisto, y entonces lo único que tenemos que hacer pues es identificar qué variables son las que han cambiado o qué estructura es la que ha cambiado, ¿no? Entonces nos encontramos por acá y a esto es a lo que quiero llegar. Yo ya había puesto previamente estos valores, pero para que no quede ninguna duda de cómo es que obtuve estos valores, bueno, pues ahora voy a traer de la biblioteca las imágenes que acababa de traer y las voy a poner por acá, junto con la otra. Incluso creo que convendría reducirlas un poco para poner las dos ahí arriba y poner los dos resultados. Fíjense, estos son para el ejercicio que ya habíamos desarrollado, insisto, clases atrás. Pero ahora me sirven porque lo que quiero explicarles es que en aquella ocasión alfa 0 y alfa 1 se encontraban en la segunda ecuación y beta 0 y beta 1 más beta 2 se encontraban en la primera de las ecuaciones. Entonces, en este caso, lo único que yo podía resolver en su momento era beta 0 y beta 1, porque acá arriba alfa 0, alfa 1 y alfa 2 eran las que componían la ecuación de la demanda y esta era simplemente la de oferta. Lo que estoy intentando decir es que de estas, la única que se podía resolver en su momento era beta 0 y beta 1, porque era la que en su momento estaba exactamente identificada. Era el caso inverso, ¿no? La que estaba subidentificada se encontraba arriba, la que estaba exactamente identificada se encontraba abajo. Los coeficientes en este caso eran beta 0 y beta 1 nada más, y acá era alfa 0, alfa 1 y alfa 2. Como esta estaba subidentificada no se podía resolver, como esta estaba exactamente identificada sí se podía resolver, y los valores eran estos, beta 0 y beta 1. Entonces, como nada más ha cambiado la estructura, pues ahora los que puedo resolver son alfa 0 y alfa 1. Entonces, por eso alfa 0 tiene la misma estructura, es pi 2 menos el valor de beta 1, que en este caso es alfa 1. Alfa 1, vean, es el mismo, pi 3 entre pi 1, aquí está. Y beta 0 es alfa 0 ahora como pi 2 menos el valor de beta 1. Beta 1 dijimos es pi 3 entre pi 1 multiplicado por pi 0. Y de ahí es donde obtuve estos coeficientes que ahora les estoy mostrando. Entonces, de esta manera es como obtengo mi valor de alfa 0. Este sería el valor de alfa 0. Pero espérenme, déjenme ponerlo igual en un recuadro para que no se pierda. Este es mi valor de alfa 0. Este es el que voy a necesitar ahora en este último paso, pues para hacer unas estimaciones muy sencillas y también en este caso para hacer una división muy sencilla entre pi 3 y pi 1. Entonces, eso es lo único que tengo que hacer. Ya tengo todos los coeficientes. ¿Cuánto vale pi 2? Por ejemplo, aquí vamos a hacer los resultados ya en esta ecuación. Como quiero conocer el valor de alfa 0 y de alfa 1, pues lo único que necesito es hacer sustituciones. ¿Cuánto vale alfa 1? Alfa 1 es el valor de pi 3 entre pi 1. ¿Cuánto vale pi 3? Veo que es menos 0.75 dividido entre pi 1, pero como pi 1 vale 1, pues esto termina siendo menos 0.75. Y ese es el valor de el coeficiente estructural. Recuerden que ese siempre fue nuestro objetivo. El coeficiente estructural vale menos 0.75. Luego, ¿cuánto vale alfa 0? Alfa 0 vale pi 2. Pi 2 vale 32.5 restado de una división que en el numerador multiplica y en el denominador pues es simplemente el valor de pi 1, pero como pi 1 ya sabemos que es 1, pues entonces aquí le vamos avanzando. Pi 3 por pi 0. ¿Cuánto vale pi 3? Pi 3 vale menos 0.75 multiplicado por pi 0 vale 12, y entonces aquí pues simplemente resolvemos esto. 32.5 menos 0.75 por 12, eso me lleva a que alfa 0 valga 41.5, ¿no?
41.5. Y entonces este es el resultado también de alfa 0. Y así es como, pues con un ejemplo muy sencillo, nosotros ya encontramos los valores de los que siempre hemos estado hablando, de los coeficientes estructurales a través del método de mínimos cuadrados indirectos. Entonces, aquí ya nada más para ir a lo mejor completando nuestro ejercicio, lo que pudiera convenir es regresar un poquito a las ecuaciones, por ejemplo, la primera, la regresión número 1, y tomar una captura de pantalla de ambas ecuaciones para que cuando se revise el ejercicio se tenga bien claro qué es lo que se está haciendo y de dónde se obtiene. Entonces aquí voy a tomar una captura de pantalla. Yo pienso que incluso desde aquí, desde la regresión, para que quede claro a qué me estoy refiriendo, esta sería la primera. Y luego me voy a ir a la segunda, también diciendo quién es la ecuación en forma reducida. Si lo ven, arriba se ve. Es Q en función de la única variable exógena que es W. Y entonces ya con esas dos capturas de pantalla, debe de quedar más claro. La primera de ellas creo que es esta. Copiamos. Pegamos. Y ya nada más quizá haremos un poco más pequeño esto, para que se vea claramente a qué estamos refiriéndonos. Creo que esto hasta podría quedar mejor de este lado, para que se entienda que esta es la ecuación que corresponde a la primera ecuación en forma reducida, ¿no? Es decir, a la regresión 1, que es esta, P en función de W, aquí está P en función de W, de ahí obtuve 12 y 1, que son este valor 12 y este valor 1, y después pues ya nada más tendría que tomar la captura de pantalla número 2, copiamos, pegamos, minimizamos estas tablas para tener un apunte pues claro y adecuado para después poder replicar todo lo que nos pidan los demás ejercicios. Entonces aquí, bueno, creo que sí lo puedo hacer un poco más grande. Este es el resultado, ¿no? Esta sería la regresión número 2. ¿Quién es la regresión número 2? Me refiero a esta Q en función de W. Aquí está Q en función de W. De ahí extraigo el valor de pi subíndice 2 y de pi subíndice 3. Ese pi subíndice 2 y pi subíndice 3 pues son los que corresponden a 32.5 y a menos 0.75, que son estos que tengo por acá, ¿no? Entonces ya vamos quedando bien claros de dónde extraigo cada uno de ellos. Esto sería el primer paso. Obtener la ecuación en su forma reducida. El paso número 2, encontrar a través de mínimos cuadrados ordinarios los coeficientes en forma reducida, pero ya de manera práctica, empírica. Y ahora sí, vamos al último de los pasos, que es pues ya hacer las sustituciones. Aquí no es otra cosa más que encontrar pues de estos valores que, insisto, son pi0, 1, pi1, pi2 y pi3, las combinaciones de alfa 0 y alfa 1, y entonces estaría resuelto nuestro primer ejercicio. Así es como opera mínimos cuadrados indirectos. Ahora vamos al segundo ejercicio. Así se resolverían todas las ecuaciones que son exactamente identificadas, no las sobreidentificadas, porque para esas se necesita otra metodología. Esa metodología se conoce como mínimos cuadrados en dos etapas. Cuando escuchen hablar sobre mínimos cuadrados en dos etapas, una de las situaciones que primero deben considerar es que ese tipo de metodología es mucho más eficiente, mucho más completa que la que acabamos de ver, que son mínimos cuadrados indirectos. Los mínimos cuadrados en dos etapas sirven para resolver las ecuaciones que acabamos de ver. O sea, ahorita voy a demostrar cómo con esta misma metodología puedo llegar a esos mismos valores que obtuve aquí arriba de alfa 1 menos 0.75 y de alfa 0 igual a 41.5. Porque mínimos cuadrados en dos etapas, repito, sirve tanto para ecuaciones exactamente identificadas como para ecuaciones sobreidentificadas. Pero bueno, voy a explicar el caso de lo que se conoce como ecuaciones sobreidentificadas, o mejor dicho, el método de mínimos cuadrados en dos etapas, con un ejemplo muy intuitivo. Vamos a considerar dos funciones, la función de ingreso y la función de oferta monetaria.
Es decir, Y1 explicada por Y2 y una variable exógena y otra variable exógena. Dos variables exógenas y dos variables endógenas. Sé que esta es endógena pues por lo que ustedes ya conocen. Y1 es explicado por Y2, Y2 es explicado por Y1. Aquí si se dan cuenta no se estaría presentando esto del fenómeno que conocemos hace rato, o que conocimos hace rato como una regresión triangular o modelo recursivo. Como no se presenta, bueno, pues aquí sí se aplica mínimos cuadrados en dos etapas. Repito que Y1 y Y2 son las variables endógenas, el ingreso y la existencia de dinero respectivamente, y las exógenas son el gasto de inversión y el gasto de gobierno en bienes y servicios. Eso es ya para darles nombre a las variables, ¿no? Sabemos que están sobreidentificadas la segunda de ellas y la primera está subidentificada, es decir, la primera, beta 0, beta 1, beta 2 y beta 3 no se podría resolver. Lo que sí se puede resolver es alfa 0 y alfa 1. Pero también aquí hay que entender que son dos las estimaciones para alfa 1 y para alfa 0. Por lo tanto, aquí se me olvidó poner alfa 0, pero aquí lo pongo. O sea, para alfa 1 y para alfa 0 van a ser dos estimaciones. Eso también ya lo vimos, ¿no? O sea, como con dos combinaciones diferentes la una de la otra se pueden obtener pues un resultado para alfa 1 y otras dos combinaciones para alfa 0. Esa es la razón por la que mínimos cuadrados indirectos aquí no funcionaría, no podría aplicarse. Mínimos cuadrados indirectos, repito, solamente aplica para ecuaciones exactamente identificadas. Mientras que mínimos cuadrados en dos etapas aplica para ambas, ¿no? Esa es una gran ventaja. En el futuro van a ver que por eso es que las máquinas, me refiero al programa estadístico que ustedes utilicen, R, Ibius, Stata, Python o Julia o el que ustedes usen, solamente tiene generalmente precargado el método de mínimos cuadrados en dos etapas. El de mínimos cuadrados indirectos no lo programan porque, insisto, este de mínimos cuadrados en dos etapas puede hacer lo mismo que mínimos cuadrados indirectos y además resuelve ecuaciones sobreidentificadas. Entonces, suponga que encontramos una variable representativa para la variable explicativa estocástica Y1. Aquí voy a explicarlo de la siguiente manera. Tenemos ya nuestro sistema de ecuaciones construido por una ecuación 1 y una ecuación 2. Aquí vemos claramente que Y2 está explicando a Y1 y que Y1 a su vez explica a Y2. Entonces, esta Y1 se supondría es endógena, pues porque está del lado izquierdo, y por lo tanto lo que me debo preguntar es si tendrá relación con el término de perturbación estocástica. Si esto es así, pues entonces mínimos cuadrados ordinarios no se puede utilizar. Entonces, esta Y1 tiene un problema. Por eso es que vamos a intentar encontrar una variable que se parezca mucho a esta Y1. Fíjense, esa es la lógica. Encontrar una variable que se parezca mucho a Y1, pero que no tenga nada de correlación con el término de perturbación estocástica. ¿Cómo se obtiene esto? Bueno, otra vez, supongamos que encontramos una variable representativa para la variable explicativa estocástica Y1, por lo que les acabo de explicar. Una que se parezca a ella. Tal que, aunque se parece a Y1, es decir, se parezca a esta, en el sentido de que está altamente relacionada con esta Y1, es decir, si tú pudieras obtener una R cuadrada, pues tendrías un valor altísimo entre esta Y1 y esa que estamos buscando, que vamos a llamar variable representativa. Eso es lo que tú estarías buscando, pero que no tenga correlación con el término de perturbación U2, porque este sí tiene correlación. Entonces sería buscar una que se parezca mucho a esta, pero que no tenga correlación con el término de perturbación. A este tipo de variables se les llama variables instrumentales. Esta es una de las variables más importantes dentro del análisis de datos. Y no me refiero solo al tema de ecuaciones simultáneas, sino en general para procedimientos más avanzados. Este tema de variables instrumentales siempre resuelve muchas de las problemáticas. Entonces, esa se le llama variable instrumental. Es un instrumento que tiene las características ideales, es decir, se parece a este. ¿Por qué son ideales? Pues porque Y2 estaría siendo explicado por una variable, de lo contrario solo sería una constante y un término de perturbación. Eso ya hemos visto, no tiene ningún significado estimarlo. Entonces, Y2 tiene que ser explicado por alguien. Entonces, ese alguien es una variable instrumental
que se parezca mucho a Y1, porque Y1, insisto, es quien explica Y2, pero que tenga también la característica de no estar correlacionado con U2T. Por eso se llama variable instrumental. Entonces, si se puede encontrar tal variable instrumental, sí podríamos utilizar mínimos cuadrados ordinarios. Repito, ¿por qué se puede utilizar mínimos cuadrados ordinarios? Porque ya no sería esta variable, sino sería una similar a ella, en el sentido de que tiene relación con Y1, pero no tiene relación con el término de perturbación estocástica. Por lo tanto, ahí se convierte en una variable pues exógena. Las variables instrumentales son variables predeterminadas, que ustedes ya saben son las exógenas y las rezagadas uno o varios periodos. Entonces, si se puede encontrar tal variable, puede estimarse mínimos cuadrados ordinarios para estimar la función de oferta monetaria. Y entonces la pregunta es, bueno, todo esto se oye muy interesante en cuanto a que, pues parece que si encuentras variables instrumentales, pues resuelves el problema de las ecuaciones simultáneas. Y efectivamente, las variables instrumentales son esas variables que, como veíamos anteriormente, resolvían los sistemas de ecuaciones porque son las variables predeterminadas. Recuerden ustedes que en la medida en la que uno agrega variables predeterminadas, es decir, exógenas o rezagadas un periodo, eso nos iba permitiendo resolver un mayor número de ecuaciones dentro del sistema. Bueno, pues por eso la pregunta más importante es, ¿y cómo se obtienen tales variables instrumentales? La respuesta es mediante el método de mínimos cuadrados en dos etapas, desarrollado en su momento por Henry Tail y Robert Bassman. Entonces, eso es lo que intentaré explicarles a través también de un procedimiento, porque igual que mínimos cuadrados indirectos que consistía de 3 pasos, bueno, pues acá hablamos de etapas, por eso el nombre de mínimos cuadrados en 2 etapas. Una primera etapa y una segunda etapa. Entonces vamos a ver quién es quién. En la primera de las etapas, lo que debemos desarrollar es lo siguiente. Entonces aquí vamos a señalar este punto importante que es esta primera etapa. Número 1, etapa número 1. La etapa número 1 consiste en, para eliminar la correlación probable entre el término de perturbación U2 y Y1, ¿sí? Pues este era el objetivo, ¿no? Que habíamos dicho, eliminar esta correlación entre ellas. Pues fíjense que otra vez volvemos a hacer uso de lo que ya sabemos. Para eliminar la correlación probable entre U2 y Y1, vamos a desarrollar la regresión de Y1 sobre todas las variables predeterminadas. O lo que es lo mismo, exógenas y rezagadas. Es decir, en el sistema completo, a lo que se está refiriendo pues es a las ecuaciones en su forma reducida, ¿no? Entonces, fíjense, Y1 lo voy a explicar ahora en términos de, pero repito, ¿quién es Y1, no? Y1 es esta variable que se dice endógena. Entonces, le aplico la reducción de ecuaciones o las ecuaciones en forma reducida y esta se va a explicar ahora por x1 y por x2, nada más. Entonces aquí está, Y1 está explicado por pi0 más pi1 x1 más pi2 x2 más un término de perturbación estocástica. Y al estimar mediante mínimos cuadrados ordinarios, repito, esto se puede porque esta y esta son exógenas y en ese sentido aquí mínimos cuadrados ordinarios no tiene ningún problema. Obtenemos esto que también ya habíamos trabajado anteriormente, ¿no? Siempre que tú resuelves un sistema de ecuaciones vas a obtener dos elementos, una y estimada y un término de perturbación estocástica. La suma de estos dos elementos me va a dar la y original. Entonces fíjense que de aquí encontramos la clave para resolver esto que estábamos buscando. Siguiendo mínimos cuadrados ordinarios, ustedes también esto ya lo deben de saber, esta con el término de perturbación tiene relación, pero la que está del lado derecho con el término de perturbación no están correlacionadas. Entonces, aquí está la clave. ¿Cómo encuentro mínimos cuadrados ordinarios? En dos etapas, muy sencillo. Identifico cuál es la ecuación que está supuestamente pues, causando problemas y que sí los causa, porque aquí es evidente que tiene relación Y1 con el término de perturbación estocástica. La razón es que como Y2 tiene relación con el término de perturbación estocástica, pues entonces, y Y1 es explicada por el término de perturbación U1, porque aquí sí hay relación, pues resulta que Y1 con los términos de perturbación sí tienen relación, pero no deberían de tenerla. Entonces, otra vez repito,
nos vamos a la solución de manera muy inteligente por parte de Bassman y de Tail, porque ellos dijeron, bueno, pues a través de ecuaciones en forma reducida, si y se explica por x1 y por x2, pues entonces vamos a obtener y1 y el término de perturbación, y de ahí y gorro con término de perturbación gorro no tienen correlación. Entonces, entendiendo esto, y1 y el término de perturbación, que este también tendría que tener aquí un gorro, porque si no puede confundirse, es este. O sea, estos son exactamente estos mismos, ¿no? Este y estos son estos. Entonces, el valor esperado de la perturbación con X cumpliría que esto es 0 y que la varianza es homocedástica, ¿no? Los valores ideales dentro de una regresión. Entonces, aquí está la clave. Nosotros hemos encontrado a alguien que se parece mucho a la original, pero que no está correlacionado con el término de perturbación, ¿se acuerdan? Esa era la clave. Entonces, eso es lo que hicieron estos señores. Y en la segunda etapa, bueno, esa es la primera etapa. La primera etapa encuentras esa variable instrumental. Y una vez que has encontrado esa variable instrumental, viene la etapa 2. La etapa 2 consiste en que la ecuación que está sobreidentificada, pues entonces ahora, que en este caso es la oferta monetaria, podría escribirse de la siguiente manera. Fíjense ustedes, esta ecuación que tenemos aquí la voy a volver a reescribir y voy a sustituir ahora este valor. Es decir, aquí está la ecuación, alfa 0 más alfa 1, y1t más el término de perturbación, y aquí voy a sustituir la que acabo de obtener aquí arriba, ¿no? Es decir, como y vale esto, pues entonces yo lo sustituyo y obtengo otro valor que sería alfa 1 por y1t, gorro, y alfa 1 por el término de perturbación, gorro. Entonces, esto se va a terminar en convertir en y subíndice 2t igual que alfa 0, aquí no cambia para nada, pero aquí sí cambia alfa 1. Fíjense que alfa 1 ahora va a ser y gorro. ¿Y quién va a ser alfa 1 por el término de perturbación más U2t? Bueno, pues esa es una combinación de términos de perturbación estocástica y algo parecido a lo que le pasa a la constante, es decir, si sumas una constante con otra constante, te da otra constante. Si sumas un término de perturbación estocástica con otro término que se supone es estocástico, bueno, pues te debe dar una tercera variable que es de tipo perturbación estocástica. Entonces, eso se convierte en este nuevo modelo. Fíjense ustedes, y2 explicado por alfa 0 y ahora por alfa 1. ¿Qué diferencia hay entre este y el anterior? Acá lo pongo, comparando. Este es el que teníamos hace rato, este es el que teníamos hace rato en la primera ecuación y este es el que tenemos ahora en la siguiente ecuación, es decir, en la que acabamos de desarrollar. Les voy a poner aquí esto. El problema aquí era que estaban correlacionadas, de hecho acá lo pongo. Y1 sin gorro y UT ahí tienen una probable correlación, pero con la transformación que hice, la Y estimada con el término de perturbación definitivamente no están correlacionadas. Eso ya debe de quedar claro de acá arriba, porque por la construcción este y este no están correlacionados serialmente. Entonces, ahora sí, este es el procedimiento que nos permite aplicar mínimos cuadrados. Como estos dos no están correlacionados, pues entonces ahora sí puedo aplicar mínimos cuadrados, lo que dará estimaciones consistentes de los parámetros. Entonces acá la idea básica es purificar la variable explicativa. ¿Por qué digo purificar? Pues porque tiene el problema de que está correlacionada con el término de perturbación estocástica. Entonces, con un procedimiento pues muy inteligente que es poner a explicar esa y en términos de puras exógenas, eso me va a generar una nueva variable y estimada con términos de perturbación que no están correlacionados. Entonces, en vez de utilizar esta que era la original, utilizo esta que es mi variable instrumental. Este es el famoso instrumento. Este es el instrumento que me va a permitir utilizar mínimos cuadrados en ordinarios. Y aquí lo estoy utilizando, vean, este y gorro es el que estoy poniendo de este lado. Esta es la ecuación que yo debería de correr. Y entonces, de esa manera, pues yo podría purificar, ¿no? O ya he podido purificar. La idea básica es purificar la variable explicativa estocástica Y1 de la influencia de la perturbación estocástica U2t, ¿no? Entonces ya la he purificado porque ya no es Y, sino es Y gorro. Entonces esa es la esencia de los mínimos cuadrados
en dos etapas. ¿Por qué dos etapas? Porque en una primera obtienes esa variable instrumental y en la segunda la utilizas para poder ocupar ahora sí mínimos cuadrados ordinarios. Esa es la razón por la que se llama mínimos cuadrados en dos etapas. Porque en la primera construyes, repito, variable instrumental y en la segunda ya aplicas mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, por eso es que en dos etapas llegaste a la posibilidad de ocupar esto, que son dos mínimos cuadrados ordinarios. Y enseguida, pues bueno, ya nada más lo que quedaría pues es hacerles un ejemplo de cómo podríamos utilizar estos mínimos cuadrados en dos etapas para nuestro mismo ejercicio, ¿no? El que ya habíamos propuesto por acá arriba. Entonces, voy a hacer lo mismo con este mismo sistema de ecuaciones eh, para que vean cómo se puede resolver, pero miento, este es, no, sí, este es un sistema que está exactamente identificado. Entonces, creo que deberíamos, eh, pues sí, pues sí, lo que quiero decir es que como está exactamente identificado y dije que las ecuaciones, los métodos de mínimos cuadrados en dos etapas resuelven tanto sobre como exactamente identificados, pues entonces también debería poder resolver este. Entonces, pues sí, vamos a ocupar este para ver cómo se resuelve ahora con este método. Recuerden ustedes que los valores son alfa 1 menos 0.75 y alfa 0, 41.5. Deberíamos de llegar a esos mismos valores. Entonces, vamos aquí a hacerlo un poco más grande. Vamos a empezar con el desarrollo de mínimos cuadrados en dos etapas. Entonces, el primero de los puntos que tenemos que desarrollar es el siguiente, paso número 1 o etapa número 1. En la etapa número 1 dijimos que nosotros vamos a tener que desarrollar la ecuación en forma reducida, ¿no? Esta, y en función de todas las exógenas. Entonces, acá lo que voy a hacer es, pues a lo mejor copiar el modelito para utilizar el mismo, ¿no? Entonces aquí me estoy llevando pues todo el modelo completo que voy a utilizar de este lado, ¿no? Aquí entonces tenemos nuestro ejemplo, que es el mismo, y vamos a desarrollarlo. Entonces vamos a tener que encontrar los resultados para esta ecuación, ¿no? Esto es evidente, esta es la que me interesa resolver, esta. Y entonces vamos a empezar con las etapas del método de mínimos cuadrados en dos etapas. ¿Cómo funciona el método de mínimos cuadrados en dos etapas? Pues vamos a irlo desarrollando como lo vimos exactamente en la teoría. Etapa 1. Para eliminar la correlación probable entre U2T y Y1, acá ¿quién sería? La correlación probable entre este y este, ¿no? Entonces, este es el que me interesa, por lo tanto, yo tendría que poner los precios en términos PT, en término de pi0, más, ¿quién? Las variables exógenas, en este caso, acá tenía dos, ¿no? En el ejemplo anterior tenía en el sistema completo, pues x1 y x2, ahora solamente estoy teniendo una ecuación exógena que sería pi1 por wt más un término de perturbación estocástica. Entonces, esto es lo que tendría que hacer, ¿no? En esencia, voy a calcularlo y van a ver que, bueno, claro, de aquí voy a tener que hacer esto, ¿no? Tengo que calcular, porque la idea aquí es encontrar esta P, que ¿quién va a ser? Pues P gorro más el término de perturbación gorro, ¿no? PT, PT y PT. Esa es la idea. Entonces tengo que construir esta ecuación. Entonces nos vamos rápidamente acá a nuestro ejercicio que teníamos en R y bueno, pues vamos a hacerlo de manera muy rápida porque pues aquí ya tengo todo, ¿no? Entonces, aquí me quedé pensando que, bueno, estos son los valores 41.5 y 0.75, ¿no? De los resultados que sí se pueden encontrar. Pero me quedé pensando esta ecuación 3, ¿por qué la puse? Por mínimos cuadrados. Ah, claro, esto es nada más para demostrar algo bien importante y que qué bueno que aquí lo vi. Me voy a regresar un poquito a aquí, fíjense. Lo que quiero demostrarles es que ustedes obtuvieron estos resultados.
de alfa 0 y de alfa 1, 41.5 y 0.75, pero esto es a través de mínimos cuadrados en dos etapas, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerle que estos son alfa 0 de, perdón, mínimos cuadrados indirectos, y alfa 1 y alfa 0 de mínimos cuadrados indirectos. Esto que hice acá es demostrarles cómo si yo hubiera omitido que existe simultaneidad y entonces corro la regresión de Q en función de P, entendiendo que son simultáneos, o sea, lo que digo es, mira, aquí hay simultaneidad, entonces yo podría haber corrido esto directamente con mínimos cuadrados ordinarios, pero ya entienden que esto estaría sesgado. Ahora voy a demostrar por qué es que está sesgado. Entonces regreso, corro la regresión 3 y pongo los resultados. Y entonces ahí se dan cuenta de estos valores, ¿no? Aquí de hecho voy a hacer otra vez lo mismo. Voy a presentar completa la regresión, que sería esta. Y voy a tomar una captura de pantalla. Esto lo estoy haciendo para demostrar por qué es que efectivamente están sesgados estos resultados. Entonces, edición, copiamos, pegamos por aquí y ya nada más minimizamos esto de tal manera que sean perceptibles, ¿no? Pero que quepan por acá. Yo creo que lo voy a poner por aquí. Al fin que esto no importa que lo corten después en los apuntes. Pero miren, lo que quiero decir aquí es esto. Lo voy a hacer un poquito más grande para que quede claro. Aquí está, miren. Lo que estoy intentando decir es que aquí está alfa 0 y alfa 1 de mínimos cuadrados indirectos, 41.5 y menos 0.75. Si yo utilizo mínimos cuadrados ordinarios, cuando evidentemente hay simultaneidad, pues ya vimos que van a ser estimadores sesgados. ¿Cómo sé que son estimadores sesgados? Bueno, pues aquí creo que debería de ponerle alfa 0. Esto sería alfa 0. Voy a poner con negro. Y le voy a poner alfa 0 de mínimos cuadrados ordinarios. Y este sería alfa 1 de mínimos cuadrados ordinarios. Y ya nada más para que quede bien resaltado, lo que estoy intentando decirles es que estos son los resultados, fíjense, de alfa 1 y de alfa 0. Entonces, si se dan cuenta, estos resultados en sus coeficientes, que son estos son los que me interesan, este de aquí y este de acá, son iguales o diferentes de los correspondientes con mínimos cuadrados indirectos. Pues alfa 1 es de menos 0.75, mientras que aquí alfa 1 es de menos 0.56. Entonces, 0.56 respecto a 0.75 tiene una brecha considerable en cuanto a puntos porcentuales. Estamos hablando de más de casi 20 puntos porcentuales de diferencia. Entonces, esto es un gran sesgo. Mejor dicho, esto es un gran sesgo. Está subestimando, está dejándolo por debajo del verdadero valor, que es 0.75. Este es el verdadero valor, este 0.75 que tenemos por aquí, ¿no? Entonces, esta es una de las primeras grandes conclusiones. En realidad, este es el que nosotros deberíamos de haber obtenido y no este. Sin embargo, cuando se pasa por alto que un sistema de ecuaciones puede tener simultaneidad porque una variable explique a la otra y la otra a la una, es decir, que y esté explicando a x, que x esté explicando a y, pero también resulta que y explica a x, pues entonces esto sería erróneo, esto estaría subestimado, el verdadero valor sería este. Lo mismo pasa para el coeficiente de intersección. En vez de ser el verdadero valor, que es 41.5, pues tú estarías presentando uno subestimado también de 37.4. Entonces, 37.4, pues sí, también difiere de 41.5, ¿no? Entonces, estos son a grandes rasgos la explicación de estas diferencias que, bueno, pues que yo les ponía acá en R, y por eso es que puse esa regresión 3. Pero bueno, volvamos otra vez con nuestro desarrollo de mínimos cuadrados en dos etapas. Espero que no se haya perdido la idea.
El primer paso es correr el valor de la variable que está generando la endogeneidad con respecto al término de perturbación en términos de puras variables exógenas, y que en este caso es W. Entonces, en ese punto me encontraba. Les decía, vamos acá con el método de mínimos cuadrados en dos etapas. El paso 1 es calibrar la variable simultánea en función de las variables predeterminadas. Aquí voy a cambiar simultáneas. Y ahora sí, no sé qué me pasa porque escribo mal, simultánea en función de las variables predeterminadas. ¿Quiénes son? Ah, bueno, esta la voy a llamar ahora regresión 1, P en función de W, ¿no? Sí, es lo que estábamos aquí dejando claro, ¿no? P en función de W, y de aquí voy a estimar esto. Bueno, entonces otra vez rápido me regreso a R y lo voy a ir corriendo. Entonces aquí está la primera regresión, pongo los resultados. Igual voy a ir cerrando esto para que, como ya no los estoy ocupando, no nos vayan a confundir ahorita, porque también la idea es ir armando un buen apunte. Y entonces, pues todos estos los voy a tener que mandar al basurero. Para que entonces, ahora sí, aquí en R, esta nueva regresión, 4, ahora sí la pueda ir identificando, ¿no? Porque aquí está este primer valor, que es el que me interesa. Ese es el primer paso, por así decirlo. Entonces vamos haciéndolo así. Paso 1, ya lo hice. Repito, explicar la variable que se supone endógena o que causa el problema de endogeneidad en función de puras variables exógenas, las que existan. Y entonces esto ya quedó listo. Creo que incluso aquí pues ya convendría irlo poniendo. Este sería el resultado. Edición, copiamos, pegamos. Y aquí ya nada más lo hacemos más pequeño para que el apunte vaya quedando claro de lo que se va haciendo paso por paso. Aquí está. Este es P en función de W y estos son los resultados, 12 y 1. Esto ya lo habíamos hecho hace rato. En el segundo paso, lo que debemos de hacer es regresar nada más para ver. Ah, bueno, de aquí me dice, una vez que has estimado por mínimos cuadrados ordinarios esta ecuación de la variable que está generando la endogeneidad respecto a las exógenas, obtenemos el y estimado y el término de perturbación estimada, pero de una vez me adelanto, ¿de aquí quién me va a servir? ¿El término de perturbación o la variable instrumental? Pues la variable instrumental, entonces es la y calculada la que tengo que generar ahora. Entonces me regreso y acá ya lo he puesto, ¿no? Obtenemos el valor calculado de PT. Entonces le voy a llamar PF de fitted, P fitted. De la regresión 1, así lo obtenemos. Regresión 1, signo de pesos, abrimos la regresión 1 y le pedimos los valores calculados. ¿Quiénes son los valores calculados? Pues va a ser PF. Entonces ya solamente si quieren ver PF, pues lo piden aquí y van a ver que ese es PF, pues son estos valores de acá, ¿no? Ya con estos valores calculados puedo calcular la regresión 2, que sería el segundo paso, ¿no? Vamos aquí a irlo identificando. Paso 1, calcular el P-fitted. Bueno, ya está todo. Paso 2, la ecuación sobreidentificada, o en este caso exactamente identificada, porque en nuestro caso, en el ejemplo está exactamente identificada, es la que vamos a sustituir justo en la que sí se puede resolver. ¿Quién es la que sí se puede resolver? Es la primera, entonces aquí la vamos a sustituir. Entonces aquí le voy a poner que el paso número 2 es la ecuación Qt en función de alfa 0 más alfa 1, pero ahora yo no voy a poner a P, sino voy a poner a P fitted más un término de perturbación estocástica que habrá cambiado, ¿no? Pero esta es la parte interesante. Q en función de P fitted. Y se supone que con ese Q en función de P fitted, pues bueno, pues ese sería el último de los pasos. Ya nada más tengo que correr la regresión y habré obtenido pues los estimadores de los coeficientes estructurales, ¿no? Entonces vamos a ver
Esto lo puedo hacer ya de manera muy sencilla, porque fíjense, como ya calculé el p-fitted, pues ya nada más corro la regresión 2, que es Q en función no de P, sino de p-fitted. Le voy a dar run y a poner los resultados. Y estos son los resultados, ¿no? Entonces ya se estarán dando cuenta, los voy a copiar de una vez. ¿A quién se parecen estos resultados? Tendrían que ser los mismos que obtuve con mínimos cuadrados indirectos. Y bueno, pues ya nada más para que quede claro, espero a que pueda copiar esta tabla. Edición, copiar. Me regreso a este lado, lo pego, lo minimizo. Y ahora hacemos el análisis de estos resultados. Aquí están, los voy a poner de este lado, en la segunda etapa. Y lo que quiero que vean es justamente los resultados de los coeficientes de intersección y del coeficiente de pendiente. Fíjense quién es el coeficiente de intersección. El coeficiente de intersección es este. Y el coeficiente de pendiente es este. De aquí lo que quiero extraer es estos valores que están aquí, porque este resulta que es el alfa 0 de mínimos cuadrados en 2 etapas y el alfa 1 de mínimos cuadrados en 2 etapas. Alfa 1 menos 0.75, alfa 0 41.5. Si regreso al ejercicio anterior, pues será evidente que he obtenido los mismos resultados por el método de mínimos cuadrados indirectos, ¿no? Debe de ser claro. Alfa 1 de MCI menos 0.75. Alfa 0 de MCI 41.5. Entonces, menos 0.75 y 41.5. Menos 0.75 y 41.5. Los dos calculados con mínimos cuadrados indirectos y mínimos cuadrados en 2 etapas. Esto demuestra que mínimos cuadrados en 2 etapas también sirve para resolver ecuaciones exactamente identificadas, y ya nada más lo que me quedará es poner otro ejemplo donde encontramos una ecuación sobreidentificada y que vean cómo este sí puede resolver, mientras que mínimos cuadrados indirectos ya no va a poder resolver. Entonces, en resumen, este método es el método que más se utiliza y que por eso está ya pues cargado en todos los softwares estadísticos. Ahora ya nada más para terminar, vamos a ver por primera vez cómo es que en R se tendría que programar a través de la librería SystemFit, porque ustedes recuerdan que eso pues lo descargamos, es decir, la librería, descargamos esta SystemFit, y ahora les voy a demostrar cómo se puede realizar el sistema de ecuaciones simultáneas ya programado. Van a poner una ecuación de demanda y una ecuación de oferta, en el mismo sentido que lo hicieron aquí en el ejemplo, ¿no? Miren, aquí está, esta es su ecuación, Q en función de P y Q en función de P y de W. Entonces, acá nos vamos a llamar la ecuación de demanda Q en función de P y de W, y la oferta Q en función de P. Ya que están las dos ecuaciones, vamos a poner aquí nada más, dejar claro que es Q en función de P y Q en función de P y W. Ya que están escritas esas dos ecuaciones, así les llamo, ecuación de demanda. Incluso lo pueden poner en español, ecuación demanda, ecuación oferta. Y después tienen que poner quiénes son las variables instrumentales. Vean, las variables instrumentales es W, ¿no? Eso queda claro de aquí. Y luego ponemos system, o sea, para llamar al sistema, y lo listamos y decimos que demanda va a ser igual a ecuación de demanda. Podrían dejarlo simplemente así, ¿no? Como ec demanda y como ec supply. Pero le estoy poniendo demand y supply para que le asigne coeficientes a la hora de resolverlo. Y entonces ya simplemente corro la regresión 1, la regresión 2. Así de sencillo podrán armar ustedes un sistema, aunque sea muy grande, porque simplemente estás poniendo el nombre de la variable dependiente y todas las variables del lado derecho, ¿no? En este caso exógenas, y también son predeterminadas. Entonces aquí estás poniendo exactamente la ecuación 1, la ecuación 2, quiénes son los instrumentos, en este caso solo W, y después lo que voy a hacer es correr todo el sistema
y listo, ya está cargado todo el sistema de ecuaciones. Ahora me dice, ¿qué tal que lo quieres correr por mínimos cuadrados ordinarios? Si lo quieres correr por mínimos cuadrados ordinarios, pues ya sabemos cuáles son los resultados, ¿no? Aquí espérenme, déjame ver, ecuación de oferta, de demanda, ecuación de oferta, los instrumentos, el sistema, y ahora sí, bueno, ya corrió aquí el problema aquí. Ya. Aquí el problema es que mínimos cuadrados parece que no debe de considerar instrumentos. Nada más déjenme ver si esto lo resuelve. Sí, aquí está, miren. Decía que el método OLS, SUR y otro que se llama mínimos cuadrados ponderados, este es Weighted Least Square, no necesita instrumentos. Entonces hay que quitárselos y ya nos lleva rápidamente al resultado. El resultado, pues es el que ya habíamos visto, que es el sesgado. Ustedes recordarán que el sesgado es el que habíamos visto aquí, ¿no? Ya les había demostrado que este está sesgado. 37.45 y punto 56. Entonces, son estos, 37.45 y punto 56. Entonces, así estaría sesgado. Y ya en la práctica, ustedes lo único que van a tener que hacer es decir, bueno, en vez de utilizar OLS, uso 2SLS. Y entonces corro y por último muestro los resultados. ¿Y los resultados quiénes creen que van a ser? Pues los resultados son los que obtuvimos ya hace rato, 41.5 y menos 0.75. Y entonces de esta manera es como vamos a proceder ya en el futuro. Es decir, ya no vamos a estar haciendo todos los pasos porque, insisto, existe gente que se dedica pues a desarrollar librerías y entre esas librerías pues han desarrollado SystemFit. Ahora lo que quiero hacer aquí es ponerle rápido SystemFit en R para que vean que esto es un programa, mejor dicho, una librería SystemFit que ha sido desarrollado por estas personas que se llaman Henningsen y Hamann, son los que desarrollaron este SystemFit y los que también pues al desarrollar este SystemFit, desarrollaron estos comandos que nosotros ahorita hemos utilizado, que es este, SystemFit. Entonces, con SystemFit se puede resolver a través de mínimos cuadrados en dos etapas cualquier ecuación. Lo vimos con un ejemplo muy sencillo porque me parece que así es más intuitivo saber cómo opera el comando. De esta manera, ya voy a resumir diciendo que en vez de presentar una ecuación pues sesgada como puede ser esta, que se obtuvo con mínimos cuadrados pues ordinarios, aquí está, OLS, pues mejor utilizas mínimos cuadrados en dos etapas. También otra cosa importante que quiero demostrar aquí es que nos muestran las dos ecuaciones, ¿no? O sea, SystemFit hace las dos ecuaciones, fíjense, hace la de la oferta y la demanda. En la demanda, que por cierto dijimos estaba subidentificada y no tiene solución, así les va a aparecer. No va a aparecer error ni T porque está subidentificada, no tiene solución. Pero la que sí la tiene es esta, que es la ecuación de la oferta. La ecuación de la oferta tiene el valor de 41.5 y de menos 0.75. Y entonces esto nos corrobora pues ya los resultados que habíamos obtenido con mínimos cuadrados, repito, en dos etapas, que son los mismos, 41.5 y menos 0.75, y con mínimos cuadrados indirectos, 41.5 y menos 0.75, y no con mínimos cuadrados ordinarios, sesgados, 37.45 y menos 0.56. Entonces, pues eso, este es el ejemplo de las dos metodologías. Lo que resta es que en el futuro pues ya me ponga a desarrollar más ejercicios, pues sobre todo que se los deje a ustedes para que comiencen a resolver y a practicar, ¿no? Porque de esto se trata, de practicar y practicar. Entonces, bueno, ya nada más después con un poco más de tiempo, aquí en los apuntes, yo les voy a poner el desarrollo de mínimos cuadrados en dos etapas como se los he puesto aquí, ¿no? Pues bien, muchas gracias por ver este video y nos vemos en la siguiente sesión.